Él es de los más lúcidos. Suelo conversar con él cada semana aquí en Buenos Aires en mi programa de radio, y mis compañeros de radio creen que no es humano. Claro, como sale por teléfono, creen que no existe, que es como una especie de computadora, al punto tal que lo llaman Siri. ¿Vieron Siri? El sistema del teléfono que contesta cualquier cosa con máxima solvencia. Bueno, así es nuestro invitado de hoy. Vamos a intentar con él conectar una serie de temas de máxima trascendencia ocurridos todos esta semana, desde el impacto mundial por la muerte de Diego Maradona aquí en la Argentina, hasta los primeros datos que nos ofrece la futura presidencia de Joe Biden, hasta el escandaloso juicio que protagoniza el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, o la operación que viene en el mundo, nunca vista, de vacunación masiva. Es Claudio Fantini, en diálogo con CNN. Joe Biden ha sido elegido como el presidente número 46 de Estados Unidos. Una pregunta clave es cómo impactará su llegada a la Casa Blanca en el resto del mundo. Durante su campaña, el demócrata prometió el regreso de Estados Unidos a un papel más tradicional en la escena global. Para los analistas, uno de los desafíos de Biden será la recomposición de la relación con China, afectada por la guerra comercial durante la administración Trump. También podría marcar una actitud distinta frente a líderes controvertidos como Kim Jong-un en Corea del Norte y Vladimir Putin en Rusia. En el bloque europeo, el triunfo de Biden fue recibido con buenas expectativas por la posible reaparición de la Alianza Transatlántica y la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París. Otro tema importante sería su política frente al conflicto en Medio Oriente, en los países con presencia de tropas estadounidenses. En América Latina, dos asuntos cruciales serán el rol de Estados Unidos en la sostenida crisis política en Venezuela y su promesa de modernizar el sistema de inmigración con una mirada inclusiva. Más tradicional o no, desde enero de 2021, Biden escribirá un nuevo capítulo en el rol de Estados Unidos como potencia global. Hola Claudio, es un gran honor para nosotros y un gran gusto para mí además poder conversar este rato con vos, yo desde Buenos Aires, vos desde Córdoba. Hola. Hola Marcelo, el honor y el gusto es para mí y agradecidísimo de la gentileza de tu presentación, la generosidad de tu es que es verdad, es que es verdad. Bueno, contame un poquito, ¿cómo has logrado, digamos, cómo ha sido tu vida para que tengas semejante capacidad de análisis? Yo nunca me lo planteo en esos términos, es mi trabajo es en el periodismo, de donde me inicié escribiendo crónicas y luego pasé a los artículos y ya combinado con mi otra profesión, que es la ciencia política, me dediqué más exclusivamente al análisis político, ¿no? Yo hoy me definiría fundamentalmente como un articulista, alguien que se expresa fundamentalmente a través de la prensa escrita. Creo que es mi ámbito donde más cómodo, digamos, me siento, aunque amo hacer radio y hago también televisión. Eso que yo contaba en la introducción, es verdad, mis compañeros en la radio aquí en Buenos Aires, siendo que yo hablo con vos habitualmente por la radio, creen que no sos real. Yo espero que este reportaje, donde pueden verte, pueda servir de prueba de que un personaje de tu envergadura efectivamente existe y que no sos una máquina, que sos una persona. Y un rasgo de tus compañeros de radio es un rasgo tuyo, son generosos con los demás profesionales, como lo sos vos. Bueno, quiero tratar de conectar temas, y temas de máxima trascendencia ocurridos todos esta semana. Hay definiciones interesantísimas de Joe Biden, hay que examinar, a mí me llama la atención, la reaparición en escena con papeles determinantes de expresidentes norteamericanos, cosa que nunca había visto yo, Bush hijo y Obama. Es muy sorprendente el caso del expresidente Sarkozy. Tenemos una crisis política dramática en el Perú, pero quisiera empezar por un tema que seguramente vos tengas una respuesta,
que nos ofrezcas una dimensión social del caso Maradona. ¿Cómo se explica el caso Maradona? ¿Cómo se explica la repercusión mundial de la muerte de Maradona? ¿Cómo se explica lo que pasó en Buenos Aires esta semana, incluso con disturbios dentro de la Casa de Gobierno, como consecuencia de la muerte y el velorio de Maradona dentro de la Casa Rosada, aquí en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se explica el caso según Claudio Fantini? A mí me parece ver dos fenómenos diferentes en cuanto a la percepción argentina y la percepción en el resto del mundo, ¿no? Yo recuerdo a principios de la década del 90, en el resto del mundo creo que imperó el deportista, pero además la personalidad del deportista, una personalidad que se irradiaba muy fuertemente. No era uno más en los campos de juego, no solo por la genialidad, sino no era uno más porque su personalidad se irradiaba y era una personalidad más fuerte que la de los otros 21 jugadores que lo rodeaban en el mismo rectángulo. Yo no soy muy seguidor de fútbol, pero me da la impresión que en el mundo admiran más específicamente al deportista, mientras que en Argentina tenemos una adicción al fenómeno total, y ahí está también la dimensión ética. Yo creo que Maradona tuvo dos etapas. El verdadero Maradona, el que muestra su naturaleza, está en la juventud, era una naturaleza de algún modo muy pura, o sea, todos describen solidaridad, el afecto por los padres, el afecto por los hijos, el afecto por los amigos, ¿no? Después viene el Maradona arrasado por las adicciones, ¿no? Y no creo que haya que juzgarlo por lo que hizo en su era de persona arrasada. Creo que el verdadero Maradona es el de original, el que fue arrasado después por las adicciones. Claro. Ese Maradona arrasado empezó a vivir derivas y naufragios, uno tras otro, y creo que los argentinos nos hicimos adictos también a eso, porque me da la impresión, Marcelo, que los argentinos tenemos un Olimpo griego, no un Olimpo nórdico o un Olimpo egipcio, ¿no? En los pueblos de la antigüedad, los Olimpos normalmente, como el de los escandinavos en la era de los vikingos o el de los antiguos egipcios, los dioses mostraban absolutos, virtudes absolutas o poderes absolutos. Entonces se constituían en modelos a seguir, modelos inalcanzables, pero que estaban ahí como un norte. Los griegos se diferenciaban su Olimpo de los otros porque el Olimpo de los griegos era para reflejar a los griegos en toda su humanidad, con sus virtudes y con sus vicios, sus defectos. Por eso la mitología griega es más apasionante y popular, porque es como los grandes clásicos de la literatura. En los grandes clásicos de la literatura están los 7 pecados capitales, la envidia, los celos, la traición, todo eso está en la mitología griega, porque los dioses de los griegos los reflejaban a ellos, en sus virtudes y en sus defectos. Creo que los argentinos tenemos un Olimpo griego, y en ese Olimpo no podía ser de otra manera. El Zeus, ¿no? El dios principal, era Diego Armando Maradona. Interesantísima tu percepción. Te cambio de tema. Estamos en presencia de dos fenómenos simultáneos que me gustaría verlos, uno junto con el otro, uno conectado con el otro, si es que son conectables. Uno se llama Biden, uno se llama vacunas, ¿no es cierto? Son los dos capítulos centrales de este momento del mundo. Biden dijo algo esta semana, voy a usar la mitad de una frase de él para ver cómo reaccionás. Él dijo: Estados Unidos ha vuelto, ¿no? Después completamos la frase, después te cuento cómo sigue la frase. Sí, sí. Pero la pregunta sería, ¿cómo que ha vuelto? ¿Dónde estaba? Bueno, es interesantísima la pregunta, Marcelo, porque yo creo que apunta al rasgo central
de lo que va a implicar teóricamente, al menos esa es su intención, la administración Biden. Yo la veo como una administración de restauración. De restauración. Biden se autopropuso y esa sería su intención, ser el restaurador. El restaurador, ¿por qué? Porque Donald Trump implicó una disrupción histórica muy fuerte que sacó de sus ejes a la tradición política norteamericana, tanto interna como externa. Por eso Biden está dando todas las señales de una restauración. La restauración en el campo internacional va a ser el regreso al multilateralismo y el regreso o la recomposición del vínculo con Europa. El nombre de Anthony Blinken, que es quien va a ser... Vamos a verlo después, sí, correcto. Claro, habla de eso. Blinken estudió en Francia, pasó su adolescencia en Francia, es un europeísta, ¿no? Y Trump era un anti-europeo, claramente anti-europeo. Trump fogoneó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, no tenía problemas en llevarse mal, agraviar o tratar mal a Angela Merkel, una suerte de ícono admirado por el resto del mundo, o destratar a Theresa May cuando todavía era la primer ministro británica. Y por otro lado, es el multilateralismo. Anthony Blinken va a ser la restauración de la vocación multilateralista norteamericana, volviendo a insertar a Estados Unidos en los grandes organismos y foros multilaterales y la reconstrucción del vínculo con Europa. Después también la restauración del compromiso climático. Nombrar a John Kerry es una clara señal de eso. Fue el secretario de Estado que trabajó en el acuerdo de París, del cual Donald Trump sacó a los Estados Unidos. Tal vez no es el demócrata que más sabe de cambio climático, yo creo que es Albert Gore, por lejos, pero John Kerry en el campo de la política internacional va a ser un gran restaurador del vínculo que Estados Unidos tuvo con las iniciativas contrarias al cambio climático. También un restaurador de cierto pragmatismo con Janet Yellen en la Secretaría del Tesoro, ¿no? Como secretaria del Tesoro, la primera mujer en los 230 y pico de años que tiene. Sí, claro. Estados Unidos ha vuelto. Hasta acá me la examinaste, ¿no es cierto? Ahora él continúa, dijo, ha vuelto y está listo para liderar el mundo. Esta segunda parte de la frase, ¿es posible o es una ilusión? Es difícil, yo diría que es difícil, pero al menos retoma la intención casi tradicional de los Estados Unidos, muy casi la totalidad del siglo XX, de liderar el mundo. Y eso también hace referencia a una restauración, porque más allá del discurso y las escenificaciones de Donald Trump, está la realidad, y la realidad fue una retirada. Basta señalar, por ejemplo, que Xi Jinping, el líder chino, acaba de anunciar un tratado de libre comercio Asia-Pacífico, que en rigor había sido impulsado por la administración Obama y que fue enterrado por Donald Trump. Casi entre las primeras medidas enterró un proyecto de mercado de inmensa área de libre comercio que pretendía casi rodear con aliados comerciales de los Estados Unidos. A esa misma idea se la apropió China. Y no será porque los chinos son tontos a la hora de entender la geopolítica y la geoestrategia del mundo. Perdió espacios en muchos ámbitos. La debilidad de la OTAN, ¿no? Trump fue el gran debilitador de la OTAN, la desestructuró prácticamente, la puso en terapia intensiva, y a esa ausencia por debilidad de la OTAN la aprovechó, por ejemplo, Vladimir Putin, anexando la península de Crimea,
y avanzando sobre la región del Donbass con una monstruosa guerra en todo el este de Ucrania, ¿no? A eso creo que se refiere cuando habla de retomar protagonismo, porque había estado en retirada estos 4 años. Claudio, es muy inusual ver, yo por lo menos no lo he visto nunca en este nivel, un papel protagónico de expresidentes norteamericanos, que por lo general están dedicados a cuidar su legado, a armar una biblioteca o ofrecer conferencias o escribir libros. Sin embargo, hubo una aparición breve pero fulminante del expresidente Bush hijo, y un protagonismo casi semanal, diría yo, del expresidente Obama, ¿no es cierto? De hecho, se han publicado reportajes extraordinarios en los últimos días al presidente Obama. Bueno, acaba de salir su libro, un libro, de paso les agrego el dato, fantástico y muy atrapante para leer. ¿Vos atribuís esta reaparición inusual de los expresidentes como una consecuencia del final bastante raro, digamos, y excéntrico del presidente Trump? Bueno, los Bush, el clan entero, ya había manifestado su oposición a Trump y participó muy activamente, igual que la viuda de John McCain y otras figuras del Partido Demócrata, del Partido Republicano, era el Colin Powell. Colin Powell, que es una gran figura por lo que fue como militar, por ejemplo, su rol en la llamada Tormenta del Desierto, aquella operación militar que dirigió en el campo de batalla el general Norman Schwarzkopf, y desde el Pentágono Colin Powell, que fue el arquitecto de la liberación de Kuwait, que había sido invadida por el ejército de Saddam Hussein. Colin Powell era una suerte también de algún modo de prócer, venerado dentro del Partido Republicano, una gran popularidad, y también participó de la campaña demócrata apoyando a Biden junto con la viuda de John McCain, ¿no? Pero yo no creo, Marcelo, que hayan tenido mucha incidencia por la particularidad del liderazgo de Trump. Y Obama, fíjate que también está en un momento incluso mucho más protagónico que los Bush, porque hay reportajes a Obama poco menos que, no sé si todos los días, pero prácticamente en la prensa mundial, el asunto del libro, sus comentarios respecto del riesgo que corre la democracia en el mundo y en los Estados Unidos. ¿A qué lo atribuís? Esa también me parece una pregunta clave, Marcelo, porque desde mi punto de vista, el protagonismo que tuvo que tener Obama, que lo asumió como un deber, desde mi punto de vista tiene que ver con que Biden estaba demasiado solo en un partido donde se había fortalecido muy notablemente su ala más radicalizada, ¿no? La irrupción de figuras como Bernie Sanders, claro, Elizabeth Warren, todas muy respetables. Para mí Elizabeth Warren era, no sé si no la mejor candidata, ¿no? Pero es de una posición más de izquierda dura. Ocasio-Cortez. O sea, si uno mira el mapa del Partido Demócrata, ve que cobraron fuerza los sectores del ala más radicalizada, y eso dejaba muy en soledad a Joe Biden. Y la convicción era que era estratégicamente más acertado llevar a un candidato moderado para enfrentar a Trump, porque la moderación es también contracara de Trump. Es fundamentalmente la contracara, claro, de Trump. Y en esa posición moderada, el gran referente es Barack Obama, ¿no? Claro. Yo creo que Barack Obama referencia el progresismo sensato, equilibrado, prudente, ¿no? Yo creo que él hubiera hecho mucho más y que muchas veces se le reprocha no haber cumplido con muchas de sus promesas, y creo que no las cumplió porque entendió que su color de piel en sí mismo era un gran logro, pero también podía ser lo que motivara una crispación mayor en los sectores radicalizados en el sentido del racismo, del ultraconservadurismo, que fue el sector, la beta, que explotó Donald Trump. Bueno, yo no sé si es una coincidencia, si es una casualidad,
Pero lo de Biden coincide con las vacunas, ¿no es cierto? Trump atribuyó en los anuncios de las vacunas a una conspiración en su contra, asunto que por supuesto nadie ha tomado en serio. Pero en cualquier caso es cierto que el mundo se encamina a dos acontecimientos cruciales, cuando en rigor de verdad todo parecía ir para otro lado, ¿no es cierto? Es decir, ha cambiado de rumbo a Estados Unidos y la pandemia podría tener algún formato de control a partir de la vacunación eventualmente masiva que podría ocurrir a partir del mes de diciembre si es que efectivamente se logran aprobar las vacunas y poner semejante operativo logístico en práctica. ¿Ves en el tema vacunación alguna cuestión de carácter geopolítico? ¿Hay lucha de países, lucha de fórmulas, competencia mundial o no? Sí, se ven muchos signos de competencia mundial, de codicia, de apuestas en el tablero geoestratégico. Creo que es inevitable. Algunos lo hacen con mayor torpeza. Trump presionaba abierta y públicamente para que los laboratorios estrenaran la vacuna o la anunciaran antes de la elección para poder darle réditos electorales a él. Vladimir Putin le pone de nombre Sputnik, ¿no? Para hacer mención de aquel triunfo en una competencia en el terreno tecnológico y científico que fue la carrera espacial, ¿no? Porque la Sputnik fue el primer satélite y luego el que llevó al primer ser vivo, que fue la perra Laika. Entonces es un nombre que pone a una vacuna en el terreno de las pulseadas nacionalistas, le da un tinte nacionalista. Creo que también habrá laboratorios especulando en las bolsas del mundo con la trepada de las acciones y ese tipo de cosas. Sin embargo, me parece vislumbrar, acá tengo que desentrañarlo, separarlo un poco de mi deseo. Yo deseo estar viendo lo que sea realidad lo que voy a describir, pero a la vez creo que hay elementos para señalar que probablemente, Marcelo, cuando dentro de varias décadas y en los próximos siglos se vea este momento de la historia, el año 2020 no sea el año solamente del COVID, sino también el año de una gran proeza científica. Me parece que podemos estar presenciando una gran proeza científica. Procesos como el de la fabricación de una vacuna, que llevaban entre 5 y 10 años, por una confluencia de hechos que son la circunstancia inédita y dramática que implica la pandemia, la interconexión global entre centros científicos, instituciones científicas, universidades, y también el desarrollo tecnológico a esta altura de la historia, están permitiendo la proeza de que en menos de un año se pueda llegar a lo que antes llevaba entre 5 y 10 años. Esa proeza científica creo yo que va a marcar, y ojalá sea así, al año 2020 en la historia, no solo el año del COVID, de esta pesadilla inédita, sino también el año de la proeza científica que tuvo que ver, no como la carrera espacial, sino con la cuestión humana, con la vida humana, con la salud de los seres humanos. Tengo esa esperanza y creo que ese fenómeno, lo que yo describo como proeza científica, se ve también percibido en las urnas. Trump es un líder anticientífico, negacionista con el COVID y negacionista con el calentamiento global, algo que también es la ciencia lo que viene planteando como inmenso peligro que ya está ocurriendo. Fue castigado en las urnas. La contracara, Marcelo, es Angela Merkel. En estos días salieron encuestas que muestran que se acerca al 80%, tiene por lo menos el 75% de aprobación popular, después de 15 años de gestión gubernamental. Y Merkel es la contracara, es la gobernante científica. Ella es física, egresada en física en la Universidad de Leipzig, y luego doctorada en química cuántica,
su primer marido, Ulrich Merkel, de quien conservó el apellido, era un físico. Su segundo marido, el actual, Joachim Sauer, es un químico, ¿no? La vida de Merkel es la ciencia. Ella fue miembro del Instituto de Ciencia, de la Academia de Ciencia de la RDA, la extinta Alemania Oriental. Y Merkel fue la contracara de Bolsonaro, la contracara también de Daniel Ortega, de Maduro. Hay muchos y en las distintas ideologías negadores de la ciencia. Merkel se atuvo a los protocolos dictados por los científicos que están analizando, puso su gestión gubernamental a seguir y a difundir y a cumplir las recomendaciones que los científicos daban en el campo de la lucha. Y lo mismo hicieron, por ejemplo, Jacobdóttir, que es la gobernante de Islandia, o Ardern, que es la gobernante de Nueva Zelanda, ¿no? Y son exitosísimas y con un gran apoyo popular. Eso muestra que también las urnas están valorando a la ciencia en el medio de esta pesadilla. La era Merkel termina en septiembre próximo, supongo yo, después de 15 años, ¿no? ¿Cómo será una Europa sin Merkel, no? Yo creo, Marcelo, que Europa sin Merkel no solo va a depender de esa ausencia, sino de lo que pueda pasar con un fenómeno que tal vez esté empezando a entrar en retroceso, que fue el emerger de los liderazgos antisistemas. Esto apareció, yo creo que en distintos puntos del planeta. Yo creo que en América Latina Fujimori fue el primer síntoma de la llegada del antisistema en el mundo. En Europa fue Berlusconi, desde mi punto de vista, pero luego se fue agravando, sobre todo en Europa, con la irrupción de ideologismos muy, muy fuertes o de personajes muy, muy patológicos, ¿no? El caso de Matteo Salvini en Italia, haciendo del odio y el miedo a los inmigrantes una suerte de gran bandera, la irrupción de Alternativa por Alemania, que es el neonazismo en Alemania, también de Die Linke, que significa la izquierda y que es un partido marxista que apareció fuerte en el escenario político alemán. Y bueno, está el caso de los Le Pen, primero Jean-Marie, ahora su hija, y Boris Johnson sacando a Gran Bretaña de la Unión Europea. Habría muchos casos. Si ese proceso está en retroceso, como parecería marcar la última elección municipal en Brasil, donde los bolsonaristas perdieron, pero muy fuertemente, o la derrota de Donald Trump en los Estados Unidos, la ausencia de Merkel no va a ser tan dramática. Claro. Si ese proceso no está en retroceso, bueno, entonces acaba de perder Europa y el mundo, Marcelo, claro, a una figura clave. Ya te pregunto por Sarkozy, que me interesa mucho el tema. Por ahí no le interesa a nadie, pero a mí me parece un caso significativo, muy significativo. Pero permíteme que, ya que mencionaste la palabra migración, pero te pregunto por la designación que hizo Biden como encargado de la seguridad nacional de Estados Unidos del señor Alejandro Mayorkas, ¿no? Que es cubano, obviamente inmigrante. Una designación de un significado brutal, ¿no es cierto? Es decir, un cambio radical en la política norteamericana frente a la migración, ¿no? Yo creo que sí, y que es parte de eso que va a ser el signo de la administración Biden, que tal vez sea solo una administración de 4 años. Claro. ¿No? Tiene en eso una gran fragilidad. Normalmente en los Estados Unidos el que llega a la Casa Blanca llega para intentar los 8 años, no claro, solo la mitad. Biden llega resignado a la mitad y se postula la restauración que veíamos en el multilateralismo, en el compromiso climático, en el gobierno no sectario en lo interno, frente a la inmigración, que tuvo en Trump una expresión sombría, casi, digamos, monstruosa. La política de restauración de Biden implica hacer todo lo contrario
Y creo que la designación en el campo que mencionas, al ser un cubano nacido en Cuba, un habanero, creo que nació en la mismísima Sí, sí. La Habana, implica también una señal de restauración de la política que Obama había estado ensayando con Cuba. Después de más de medio siglo de fracasar con la política del aislamiento y el embargo, Obama había ensayado otra forma, sin deponer en absoluto las demandas de democratización y de respeto a las libertades que no existen y a los derechos humanos, sin deponer en absoluto esos reclamos. La estrategia de Obama era salir de más de medio siglo de fracaso con una estrategia que evidentemente no había funcionado, y creo que en eso también tiene que ver la designación de un cubano. A mí personalmente me llamó tanto la atención el hecho de que un expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, esté siendo sometido a un juicio por corrupción en circunstancias escandalosas. Se investiga si lo financió el gobierno de Gaddafi, y al mismo tiempo en circunstancias casi papelonescas, ¿no? Se descubrió que el presidente de Francia usaba un teléfono con un chip comprado en un kiosco, y utilizando un nombre falso para conversar con su abogado. Nunca vi una cosa semejante en el nivel de un presidente de Francia, ¿no? Hay antecedentes de juicios a presidentes franceses. Bueno, Philippe Pétain, el mariscal Philippe Pétain. Bueno, sí, obvio, claro, obviamente. Fue acusado y condenado a muerte, ¿no? Después fue condenado a muerte por traición a la patria, por haber encabezado el régimen de Vichy. Jacques Chirac fue juzgado y condenado a 2 años de prisión, si mal no recuerdo, por casos de corrupción que había cometido. Como alcalde de París. Como alcalde de París. Ahí la diferencia con Sarkozy es que Sarkozy va a estar presente en el juicio. Claro. Y en eso sí va a ser el primero en lo que a cuestiones de corrupción se refiere, porque Chirac, por fragilidades de su salud, fue juzgado en ausencia. Yo creo que va a ser muy importante para la historia de Francia este juicio, ¿no? Donde no solo está el caso del aparente dinero negro de Muammar Gaddafi en la campaña electoral del año 2007, sino que también está el intento de soborno que posteriormente Sarkozy le hizo a un juez que llevaba esta causa, para tratar de entenderse con él, como para poder comprar y que lo mantenga al tanto, por lo menos, de la travesía en la que se estaba embarcando ese juicio, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante. No sería el primer caso, porque Gaddafi había incluso visiblemente tenido relaciones económicas con Berlusconi, por ejemplo, claro, cuando estaba en Italia. Pero yo creo que el juicio a Sarkozy va a habilitar en varios otros países que se investiguen si no hubo dineros de Gaddafi, porque Gaddafi era un gran corrupto y también un gran corrupto. ¿Perú está en una crisis democrática dramática o no? Bueno, hay 2 ángulos. Desde un ángulo uno ve una eterna crisis que siempre parece llegar a momentos terminales, y desde otro ángulo llega a la conclusión de que poder mantenerse en democracia, incluso con una economía bastante vigorosa, yendo de crisis en crisis, puede señalar que Perú está en el camino de la Italia de la segunda mitad del siglo XX. Claro. Un día lo tenía de primer ministro Bettino Craxi, otro día estaba Francesco Cossiga, otra vez Giulio Andreotti. Vivía de crisis en crisis, pero la economía tenía su propia vía y esa vía siempre iba en ascenso. En el caso de Perú, lo que yo creo que hemos visto es una danza frenética de estropicios causadas por la corrupción, porque esto, digamos, de algún modo repite lo que se vio en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff estaba debilitada porque errores cometidos por ella habían provocado una recesión de la que no sabía cómo salir. Pero los parlamentarios que la derrocaron, que la derribaron en un estropicio
institucional, la querían sacar porque ella se negaba a actuar para frenar la ofensiva judicial contra la corrupción. No correspondía que ella actúe contra eso, pero muchos congresistas salpicados por la corrupción, desde el escándalo Mensalao en adelante, pretendían que la presidenta haga algo, y como ella no hacía nada, motorizaron un juicio político, un impeachment que para mí fue un estropicio institucional espantoso. Lo mismo pasó con Martín Vizcarra, porque Martín Vizcarra, que llegó al poder, él era el vicepresidente de PPK. De Pedro Pablo Kuczynski, claro. La destitución de Kuczynski en un juicio de vacancia, un impeachment, hace que llegue Vizcarra, y Vizcarra, que tenía algún derecho en tener una política propia, porque era el vicepresidente, había ido en la boleta con Kuczynski, tuvo como política, como rasgo de su gestión, reformas contra la corrupción. Y ahí el Parlamento empezó a intentar bloquearlo primero y derribarlo después. Un juicio político en el cual triunfa Vizcarra, sobrevive como presidente, pero solo 2 meses después, otro juicio político que lo derriba. Eso fue un estropicio. Más allá de que en una de esas, cuando gobernaba el departamento de Moquegua, puede haber tenido los casos de corrupción que se le asignan. El hecho es que en esta oportunidad le tiraron con eso para derribarlo, no porque tuvieran todas las pruebas a la vista. Claro. Lo que vino después, lo digo rápidamente, porque realmente la danza frenética de estropicio fue increíble. A la destitución de Vizcarra viene el nombramiento de Manuel Merino, que era el titular del Congreso, que hace el estropicio de actuar como si a él lo hubieran votado para el cargo, y forma un gobierno de derecha dura, un gobierno ultraconservador cuya única decisión fue ordenar la brutal represión de la protesta. La protesta era redentora. Los jóvenes que habían salido a protestar con el derrocamiento de Vizcarra eran redentores de la democracia peruana. ¿Por qué? Porque ellos no eran vizcarristas. Las encuestas lo demuestran. Se levantaron en rebelión, en protesta, porque era un estropicio político lo que había cometido el Congreso solo, igual que los legisladores brasileños en su momento contra Dilma Rousseff, para evitar que las reformas anticorrupción del presidente los alcanzara a ellos, ¿no? Y esto queda claro, ese estropicio, cuando con la designación de Francisco Sagasti, del Partido Morado, el único partido que no estaba salpicado de corrupción y que había votado en contra de la destitución de Vizcarra, poniendo a Sagasti porque había votado en contra de la constitución de Vizcarra, el Congreso admitió el estropicio que había cometido al destituir a Vizcarra. El mérito era no haber sido parte de esa confabulación. Con ese mérito, Sagasti se convirtió en presidente. Claudio, deslumbrante escucharte este rato. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires, allí a la ciudad de Córdoba, donde estás, y gracias por este rato. Un gran saludo. Es Claudio Fantini en CNN. Bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias por esta invitación, Marcelo, y por tu generosidad. Gracias, Claudio.